Bienvenidos a nuestro canal. En este video vamos a aplicar principios básicos de hidrostática para resolver el siguiente ejercicio. Una placa rectangular ABC puede rotar alrededor del pasador B. ¿Qué longitud debe tener BC para que el momento respecto de B causado por el agua y por el peso de la placa sea nulo? Suponga que el peso es de 1000 newtons por metro por unidad de longitud. El ancho es de 1 metro. Bueno, aquí tenemos el esquema. Tenemos agua del lado izquierdo. Esta es la placa ABC. Tenemos aquí una longitud, una distancia inclinada de 1 metro. Esta placa está inclinada a 60 grados respecto de la horizontal. Aquí tenemos el punto B y esto es C. Entonces necesitamos encontrar cuánto vale L, de tal manera que este peso que genera un momento en esta dirección respecto de B sea igual al momento que genera esta fuerza producto del empuje hidrostático. Bueno, entonces aquí tenemos que el peso es igual a 1000 newtons por unidad de longitud, ¿sí? Es decir, el peso total pues es la longitud, esta L que estamos buscando, más 1 por 1000 newtons. Tenemos el peso específico del agua, que es de 9810 newtons sobre metro cúbico. Y para calcular el empuje hidrostático o la fuerza hidrostática, vamos a utilizar esta ecuación que nos indica que la fuerza es igual a la presión en el centro de gravedad por el área, y que la presión en el centro de gravedad es igual al peso específico, en este caso del agua, por la distancia centroidal. Bueno, en primer lugar vamos a calcular esta distancia ZCG, es una distancia vertical al centro de gravedad de la parte esta donde está actuando el empuje hidrostático, que es una longitud de 1 metro. Es una superficie rectangular, entonces pues su centro de gravedad está a la mitad, es decir, a punto 5. Entonces quiero calcular esta distancia vertical con la función seno de 60 grados, que es igual al cateto opuesto, que en este caso es ZCG, entre la hipotenusa, que es esta distancia. Entonces tenemos que ZCG es igual a 0.5 por seno de 60 grados, y esa distancia es igual a 0.433 metros. Entonces ya tengo la distancia al centro de gravedad, la distancia centroidal. Entonces voy a aplicar esta ecuación. Calculo la presión en el centro de gravedad, que es la distancia vertical, que en este caso es 0.433 por 9810. Con esto estoy calculando la presión en el centro de gravedad por el área, que es 1 metro, por el ancho que tenemos aquí, que es de 1 metro. Entonces 1 por 1, y esto nos resulta que la fuerza es igual a 4247.855 newtons. Bueno, entonces ya tenemos la fuerza. Esa fuerza pues está actuando aquí en el centro de presiones. Para poder aplicar momentos en B necesito la distancia perpendicular a esta fuerza, entonces pues va a ser la distancia YCP, es decir, una distancia inclinada. La distancia al centro de gravedad, la distancia inclinada, pues vale 0.5. En este caso es fácil determinar, dado que aquí se presenta una distribución de presiones y se forma un triángulo. Entonces esta resultante o este empuje hidrostático pasa por el volumen del centro de gravedad del prisma de presiones. En este caso pues vale esta distancia 1/3. Si lo medimos a partir de la superficie serían 2/3 de toda esta longitud, y es lo que tenemos aquí. También podemos calcular esta distancia utilizando la ecuación que dice que el centro de presiones es igual al centro de gravedad más el momento de inercia dividido entre el área por la distancia al centro de gravedad. Pero en este caso es más sencillo utilizar esto. Entonces ya tenemos esta distancia que le estamos llamando YCP, que es una distancia inclinada 60 grados respecto de la horizontal. Entonces ya tengo la fuerza y la distancia. Entonces ya podría calcular el momento que genera esta fuerza, que va en esta dirección, es la fuerza por la distancia. Bueno, ahora voy a calcular la posición donde está actuando el peso,
ya sé que el peso es W y que está en el centro de gravedad de toda esta placa. Esta distancia es la que estoy buscando, que es L. Entonces toda la placa va a ser L más 1. Entonces, como es una superficie rectangular, pues está exactamente a la mitad. Y en este caso, toda la longitud sería L más 1 y la mitad pues es entre 2. Entonces ya tengo ubicado el centro de gravedad, que es donde está actuando, o donde tenemos aquí el peso. Bueno, a mí me interesa esta distancia, en la distancia horizontal, que la estoy llamando X, ¿sí? Que es del centro de gravedad de toda la placa a este punto, que es el punto B, para poder aplicar momentos en B, es decir, esta fuerza por la distancia perpendicular, en este caso sería X. Entonces, si yo conozco toda esta distancia de aquí hasta acá, hasta este extremo, que sería, le voy a llamar X2, ¿sí? Y a esta distancia de aquí hacia acá le voy a llamar X1. Entonces puedo calcular esas distancias. Esta distancia X1, si yo conozco que esta distancia vale 1 metro, entonces tengo la siguiente función: coseno de 45 es igual a X1 entre 1 metro, entonces X1 vale 0.5. Es decir, de aquí a este extremo, X1 vale 0.5 metros. Y X2 es toda esta longitud de aquí hasta este extremo, y esto lo puedo calcular. Esta distancia vale L más 1 entre 2, y entonces voy a calcular esta distancia con la función igualmente con coseno de 60 grados, que es igual a cateto adyacente, que en este caso sería X2, entre la hipotenusa, que es L más 1 entre 2. Hacemos aquí operaciones y me queda que X2 es igual a L más 1 entre 4. Entonces ya tengo X2 y X1, entonces por lo tanto puedo calcular X, que es esta distancia que me interesa, y esta distancia es igual a X2 menos X1. Entonces tengo que es L más 1 entre 4 menos 1 medio, ¿sí? O 0.5. Entonces hacemos operaciones aquí algebraicas y nos queda que X es igual a L menos 1 sobre 4. Entonces ya conozco esta distancia X. Entonces ahora sí voy a aplicar suma de momentos en B igual a 0. Esta fuerza me genera un momento en esta dirección, y este peso me genera un momento en esta dirección. Entonces tenemos que la fuerza por la distancia me va a dar el momento que está generando la fuerza, y acá tenemos el peso por su distancia y me va a dar el momento que está generando el peso. Entonces igualamos y de aquí despejamos L, hacemos las operaciones respectivas, y entonces encontramos que L es igual a 3.512 metros. Bueno, hemos encontrado qué longitud se requiere para que esto esté, el momento que se genere en B, producto del empuje y del peso, sea nulo, ¿sí? Bueno, pues hemos concluido el ejercicio. Hasta la próxima.